Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Nocturna, un espacio de reflexión educativa. En los próximos minutos te propongo acompañarte y que juntos reflexionemos sobre el aprendizaje en un contexto educativo. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar cómo aprenden nuestros niños en la escuela? ¿Qué recordamos nosotros mismos de la escuela? ¿Cuáles fueron nuestras mejores y peores experiencias educativas? ¿Nuestros niños comprenden realmente un texto o un ejercicio de matemáticas? En este episodio número 1, nos trasladamos en el tiempo a la década del 60. En un contexto de conductismo imperante, se plantea una alternativa constructivista del modelo de enseñanza y aprendizaje basado en el descubrimiento, que postulaba que se aprende aquello que es descubierto. Esta nueva corriente del aprendizaje, conocida como aprendizaje significativo, impulsada por el teórico David Ausubel, se define como un proceso por el cual se relaciona la nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender. De esta manera, le permite utilizar con más eficacia los conocimientos que posee para incorporar, entender y fijar ideas nuevas. Para la reflexión de hoy me acompaña Estela y Santiago. Estela es una mamá que trabaja en relación de dependencia y Santiago es estudiante del último año del secundario del Colegio Caminante. Gracias por estar aquí. Estela, ¿qué es para vos el aprendizaje? Y para mí el aprendizaje es algo que una vez que se aprende no se olvida. Es una herramienta que nos sirve para el futuro porque no se olvida. Todo lo que aprendes de manera consciente, digamos, o llevando a la práctica, te resulta favorable en muchos aspectos de la vida, porque no se olvida. Todo lo aprendido no se olvida. ¿Y vos, Santiago, qué pensás? Para mí aprender está más que relacionado con decir algo de memoria, con poder entender algo y lograr aplicarlo a la vida o a eventos cotidianos o a eventos de cualquier tipo. Pregunto a ambos, ¿podrían recordar algún aprendizaje memorable? ¿Algo aprendido en la escuela que no te lo olvidaste nunca más? La verdad que hay muchísimas cosas que no creo que me olvide nunca, pero la gran mayoría están relacionadas con temas sociales, en el estilo de cómo funciona el Estado, todo eso. Es como que me ha quedado muy grabado en la memoria y no me lo puedo sacar. Por ejemplo, los poderes, los 3 poderes de Argentina. Algo que aprendí en el colegio primario, a pesar de que me costaba un poco, era buena alumna en lengua y literatura. Y me gustaba cuando se separaba en sujeto y predicado, eso hasta la fecha me quedó. Y de matemática, bueno,
No, no era muy buena alumna, pero recuerdo hasta el día de hoy cuando había que hacer los gráficos de barra para, para empezar con el tema de las fracciones. Que eso, bueno, por ahí se me olvida un poco y yo apenas veo un libro no me hace falta entender nada porque es como que me vuelve rápidamente lo aprendido en ese entonces. El aprendizaje significativo de Ausubel se diferencia de aprender por repetición o memorísticamente porque el hecho de aprender de memoria es una mera incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante y que por lo tanto son imposibles de ser relacionados con otros conocimientos previos. En base a esta premisa, ¿cómo aprendían, o en tu caso Santiago, aprendes en la escuela? Es decir, aprendes de memoria, llevas a la práctica los conceptos que te enseñan en la escuela. ¿Cómo te apropias del conocimiento? No sé tanto la parte educativa en cuanto a las materias que uno tenía en ese tiempo en la escuela, pero digamos los valores, todas esas cosas que yo creo que si no se llevan a la práctica, sobre todo en estos tiempos, no podemos de ninguna forma ser personas decentes o buenas. Así que creo que a la práctica se lleva los valores aprendidos. Yo la verdad siempre tuve facilidad para la escuela. Aprendía simplemente escuchando la clase, ya me quedaba guardado el aprendizaje y me lo acordaba casi para siempre. Y ejemplifico mucho todo. Siempre ejemplifico mucho todo. Porque si yo estoy aprendiendo algo, necesito ponerlo en un ejemplo. Esa es como mi manera más eficiente. Siguiendo la misma línea, ¿prefieren investigar por sí mismos las tareas o que el profesor se las presente de forma resumida? ¿Te resulta mejor ver un video de YouTube para aprender un tema? ¿Sirve aprender de memoria en realidad? La verdad que a mí me gusta tener un poco de ambas. Me gusta investigar por mi parte para darle mi aporte al conocimiento, pero también me gusta que el profesor lo diga. No me gusta ver videos de YouTube, la verdad, prefiero siempre la lectura. Y para mí aprender de memoria sirve en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, no sé, matemáticas es un tipo de materia que es necesario aprender de memoria algunas cosas. Entonces, pero después en el tema de las sociales, por ejemplo, no sirve tanto. Si hubiese tenido la oportunidad en esas épocas de tener un celular como hoy en día, que vos buscas una palabra y te saltan millones de opciones para ver videos y explicarte de esa manera que se explica hoy en YouTube, en Google, en esas cosas de tecnología, hoy en día a mí me resulta muy, muy bueno, porque uno aprende. Hoy si estuviera en la escuela, creo que hasta hubiese terminado la escuela. Es más, no sé si hubiese seguido una carrera o algo por el estilo, porque la tecnología a la hora de aprender es muy explicativa, es bárbara y hay muchas opciones para todos los tipos. ¿Cuáles son los límites que consideran que tiene la escuela o la educación? ¿Hay conocimientos a los cuales no se pueden acceder? Yo creo que básicamente el límite principal hoy es la manera tan estructurada de que
se les enseña a los alumnos. Llegan, se sientan, leen un libro, responden preguntas en base al libro y las preguntas están básicamente en el libro. Pero, o sea, no les da capacidad crítica hoy en día a la educación, entonces siento que el sistema educativo actual crea mucha gente que no es capaz de ser crítica. Creo que a un niño en primario, por decirte, ¿no? Creo que está mal que le estén enseñando educación sexual, por ejemplo. Cuando un niño de primaria está todavía chiquito, o sea, no tiene tanta capacidad mental como para absorber información que es adulta, por ejemplo. Si bien hoy en día es todo diferente a cuando yo era chica, hay conocimientos a los que se podrían acceder siempre y cuando se respeten las edades o que haya un límite. Hasta acá, un niño de cuarto o quinto grado creo que debería aprender otras cosas más interesantes que, por ejemplo, el tema de la sexualidad, me parece. ¿Por qué se olvida lo aprendido? Ejemplo, las tablas de multiplicar, la historia argentina. Se olvida lo aprendido justamente porque no se lleva a la práctica. Te voy a hacer dos ejemplos. Una maestra que está estudiando para enseñar matemáticas o que se está especializando para formarse como maestra de las ciencias matemáticas, jamás se va a olvidar de una tabla de multiplicar, porque lo lleva a la práctica constantemente para poder aprender a enseñar sobre la práctica. Creo que es algo fácil de entender. Lo aprendido jamás se va a olvidar si lo llevas a las prácticas. Uno se olvida de las cosas porque las aprende simplemente para aprobar y ahí ya una vez que aprobas, decís, te sacaste el peso de encima, no volvés a tocar el tema nunca más. A menos que te interese mucho, no lo aprendes realmente. El fenómeno psicológico del aprendizaje significativo supone la asimilación de la nueva información por una estructura específica de conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del alumno. ¿Creen que en la escuela se relaciona lo que ya sabes con un nuevo conocimiento? Tengo un ejemplo. ¿Se tienen en cuenta los tiros libres de Messi en un partido para introducirte al concepto de tiro oblicuo en el vacío? O te hago otro ejemplo. ¿Podemos decir que la escuela relaciona el conocimiento de un albañil para usar la plomada y hacer una pared derecha, que en la jerga de ellos la conocen como una pared a plomo? Utilizan ese conocimiento previo para enseñarte la ley de gravedad y el centro de masa. Yo creo que si uno ya el sistema tal cual como digamos en blanco te toma para que vos puedas hacer lo que aprender algo desde cero. O sea, vos venís en sexto año, aprendés una cosa, pero utilizás conocimiento de quinto. Pero si no tenés ningún tipo de conocimiento, es muy complicado adaptarse a un momento en el que ya, por ejemplo, si yo un tema de quinto año no lo aprendí en sexto, luego se me complica para aprenderlo y bueno, entonces si la escuela
aplica lo que ya sabías antes con lo nuevo. Creo que si hoy en día vos le hablas de ángulo a los chicos en geometría, muchos no van a entender, pero si lo comparas con un ángulo en una cancha, un tiro de ángulo, una cosa así, mucho no entiendo de fútbol, pero bueno, más o menos me doy cuenta, sí. Y me doy cuenta justamente por esto, por este ejemplo que me das de Messi. Un tiro al ángulo o desde el ángulo. Por ahí está bueno eso. Reforzar los conocimientos sobre los conocimientos que ya trae un niño, por ejemplo. ¿Qué es lo más difícil que resulta aprender y qué es lo más fácil que resulta aprender en la escuela? Y me resultaba difícil aprender mucho era matemática. Pero creo que era justamente por esto de que yo usaba mucho la memoria, ¿viste? Lo que menos me resultaba era, por ejemplo, dibujo, porque creo que tenía una capacidad aparte de lo que enseñaba la escuela. Me resulta muy fácil aprender todo tipo de temas del ámbito de sociales, ya sea, no sé, economía, política, historia, todo eso me resulta muy fácil y se me complica mucho el tema de biología, matemáticas, ciencias exactas. Respecto del material de estudio, para que sea significativo, debe ser compuesto por elementos organizados en una estructura, de manera que las distintas partes de esa estructura se relacionen entre sí de un modo no arbitrario. ¿Consideran que el material de estudio de la escuela se relaciona con aquello que ya se sabe? ¿Está organizado o parece poco claro? ¿Es confuso? ¿Qué opinan? El material de estudio yo creo que hoy en día está bien hecho y ha quedado bien hecho porque está organizado, es claro, conciso y si algo resulta confuso o muy aburrido, yo creo que ya tiene más que ver con el docente. No, para nada. En mis tiempos no. Te hablaban de, por ejemplo, en ciencias sociales, un ejemplo, cuando se aprendía sobre Manuel Belgrano, 100.000 letras, 3 o 4 páginas de un libro a pura escritura y la foto de Manuel Belgrano, o sea, no se relacionaba para nada. Lo único que sabías cómo más o menos era él, porque te ponían una foto. En esa época, si bien el libro tiene un contenido importante, me parece que no era lo que a mí me hubiese hecho falta, por ejemplo, para aprender sobre Belgrano. Diferente es hoy que vos ves una imagen y en un video, por ejemplo, y ya está todo relacionado, ¿entendés? O sea, en otras épocas era material como que mucho no te ayudaba. En el aprendizaje significativo es necesaria la predisposición. La persona debe tener algún motivo para esforzarse. ¿Consideran tener una buena predisposición para aprender? Y creo que siempre tuve una buena predisposición a aprender. Solo que a veces era de manera equivocada y bueno, lo de estudiar de memoria, por ejemplo, yo siempre tenía en un escrito de una prueba de lengua de biología,
eh, 10, excelente, felicitada, pero no, del otro lado, la maestra, un ejemplo, eso me lo aplaudía, pero me daba cuenta de que no tenía el entendimiento de lo que memorizaba. Sí, yo creo que sí tengo una buena predisposición a aprender. Me resultó fácil aprender y me gusta descubrir cosas nuevas. En el aprendizaje significativo, los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden la información que se les está mostrando. ¿Cuál consideran que es el rol del docente en el aprendizaje? ¿Podrían contarnos alguna experiencia buena y mala? Para mí el rol del docente es darte herramientas o más bien aplicar los conocimientos a vos. Porque el conocimiento todo lo podemos adquirir leyendo básicamente. Pero el docente lo tiene que poner en vos de alguna manera y tiene que poder saber explicártelo a vos. Y una experiencia buena con un docente, yo diría que con el docente con la directora. Actualmente yo estoy cursando el espacio de adopción y estoy haciendo una tesis, y la verdad que es una persona muy crítica, muy exigente, pero no es estructurada a la hora de enseñar, no es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Te puede dar una explicación súper bien y no sé, se aprende muchísimo con ella. Y una experiencia mala, tuve una profesora de psicología que ella agarraba y te hacía responder preguntas, y si tenías alguna duda ella te contestaba como lo que decía el libro que tenías. O sea, ella literalmente solamente leía y si vos no entendías la explicación del libro ya no había manera de entender el tema. Creo que el rol del docente en el aprendizaje es más allá del título, ¿no? Creo que un docente, si se para frente a una clase como docente únicamente y transmitir conocimiento sobre cierto tema, no influye mucho. Pero si el rol del docente traspasa el título, como decirte un docente que se pone en lugar de mamá o de papá, o de ilustrarte ciertas cosas que tal vez un libro no te explica o no te muestra, acorde a ciertas edades, es fundamental para el aprendizaje. Creo que el rol del docente debería traspasar el título. ¿Qué papel consideran que tiene la sociedad en el aprendizaje? Hoy en día creo que influye, es influyente la sociedad en el aprendizaje. Y muchas veces de lo que uno se rodea se aprende. Alguna vez escuché por ahí de que si vos te rodeas de gente que tiene proyectos, motivos y que se esfuerza por lograr o conseguir las metas o hacer realidad esos proyectos que uno tiene, es más factible que uno logre ciertas cosas. Y yo creo que el papel de la sociedad en el aprendizaje es de saber qué se enseña y de no subestimar lo que el otro aprende. Porque pasa muy a menudo que yo aprendo una cosa y un miembro de la sociedad con ideas distintas subestima tu aprendizaje y
y quedas como, bueno, pero es así, no me subestimes. ¿Cómo fue tu aprendizaje en matemáticas? Mi aprendizaje en matemática la verdad que fue bueno, o sea, matemática siempre fue una materia que le he aprobado con altas notas, pero siempre tuve el problema de que la aprendo, apruebo y me olvido del tema. Mi aprendizaje en matemáticas fue prácticamente, creo que nulo. Muy mal me fue, muy mal, porque no lograba comprender. Volvemos al tema de utilizar mucho la memoria y la falta de razonamiento, ¿no?, de lo que uno memorizaba. Y a la hora de aprender matemáticas, la memoria no servía, salvo para estudiar las tablas, ¿no? Pero de ahí a relacionar, no. O a analizar, no me servía. Fue muy flojo mi aprendizaje en matemáticas. Por último, y ya para ir cerrando, ¿qué aspecto consideran más importante en el aprendizaje de las matemáticas? Es decir, ¿qué consideran que afecta el aprendizaje? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? Es algo que está a la vista de cualquier persona. Yo creo que hasta la misma escuela se da cuenta, pero no sé por qué tan poco interés en que un niño pase sabiendo. O sea, te los pasan de grado sin saber, sin haber aprendido lo mínimo, digamos. Entonces más vale que así los chicos aprenden a no esforzarse, porque saben que van a pasar de grado. Y en el secundario, ¿qué pasa? O se cansan y renuncian, abandonan. Es pésima la forma en manejarse en cuanto a un aprendizaje de un niño, fundamentalmente las matemáticas. Yo creo que es eso en lo que está fallando, y hay que corregir eso urgente, porque así pasa tanto en matemáticas como en las otras materias. O sea, la matemática es algo que sí o sí la tenés que razonar, necesitas el razonamiento. Y un niño no puede aprender una cosa si un segundo paso si no aprendió el primero. O sea, es algo lógico. Me parece pésimo el sistema educativo, cómo se maneja en ese sentido. Yo creo que lo principal de matemática, que a su vez lo malo, es que sea tan de memoria. Aprenderse las fórmulas, los procedimientos, eso a mí no me gusta, pero bueno, entiendo que hay gente que sí le resulta mejor. Llegamos al final de este primer encuentro. Gracias a mis invitados por contarnos sus experiencias. Como última reflexión, podría decir que somos sujetos del aprendizaje, atravesados por experiencias que marcan nuestras vidas, y que un buen docente, a veces, tiene el poder de que un día miremos al pasado con una sonrisa o con una lágrima en los ojos. Ya lo dijo el tío Ben de Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Soy Carlos Zarza y esto es Escuela Nocturna. Buenas noches. Para consumar una hermosa dotación vital, super lógico, super lógico, super lógico. El club de mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Super lógico,
súper rígido, súper rígido.